Buenos días, mi nombre es Diego Alejandro Cubides Díaz. Vamos a dar inicio al caso clínico número 26 del programa de infectología de la Universidad Nacional. Eh, Como resumen de caso, este es un paciente de 47 años, tiene antecedente de enfermedad renal crónica poliquística, ingresa por un cuadro de 7 días de evolución, consistente en lesión eritematosa en región periareolar izquierda asociada a sensación de masa móvil, drenaje purulento espontáneo, asociado refiere episodios de fiebre ocasional hasta 38,5 grados. Fue tratado inicialmente con cefalexina 500 miligramos cada 6 horas por 3 días sin mejoría. El paciente presentó o realizó un viaje al sector de Cundinamarca, Chía, Cajicá, hace 2 semanas antes del ingreso, donde presentó una picadura de zancudo en la región periareolar izquierda. Durante su viaje refiere haber nadado en piscinas y estanques de agua dulce. Al examen físico se evidencia taquicardia, la lesión periareolar descrita en esta imagen, ulcerada de 4 por 3 centímetros aproximadamente, con bordes geográficos, fondo sucio y al polo superior necrosis con piel perilesional eritematosa, con secreción purulenta activa. Se inició terapia con clindamicina intravenosa con limitada modulación en la respuesta inflamatoria sistémica. El paciente progresó a lesión renal aguda por elevación progresiva en la creatinina sobre la de ingreso, anuria e hipercalemia, por lo cual se inició terapia de reemplazo renal por hemodiálisis. El paciente fue llevado a cirugía donde se documentó un absceso de 15 centímetros con necrosis cutánea sobre el área de remitencia. Tras este procedimiento quirúrgico, el paciente persistía presentando taquicardia y fiebre y leucocitosis, por lo cual se realizó cambioterapia con doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas. Estos son los hallazgos del gram y cultivo de la primera intervención quirúrgica. El gram muestra formas cocobacilares gram negativas, el cultivo en agar nutritivo con NaCl con evidencia de colonias mucoides de coloración negra violeta consistentes con Chromobacterium violacem. Esto se confirmó por método automatizado Vitek 2GN y maldito FNS. Fue llevado a un segundo lavado quirúrgico en el cual se colocó terapia a presión negativa sobre la herida quirúrgica y se realizó cambio a tigesiclina 50 miligramos cada 12 horas. Eh, Presentó mejoría clínica, evolución favorable, modulación de CIRS y se llevó un tercer lavado quirúrgico más retiro de VAC y un colgajo faciocutáneo. Se le dio egreso al paciente tras 10 días de tratamiento. Estas son las imágenes antes de retirar el VAC y antes de darle egreso al paciente. Vamos a revisar entonces el día de hoy la infección por Chromobacterium violaceo. Este es un bacilo gram negativo, una beta proteobacteria, catalasa positivo, oxidasa positivo, anaerobio facultativo y fermentador de carbohidratos. Pertenece a la familia Neiseraceae, es oxidasa positivo, es decir, que convierte oxígeno en agua, y catalasa positivo, convierte peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Este tiene un material genómico circular sencillo de 4.751.080 pares de bases, un porcentaje de guanina-citosina de 64,8% y un tamaño que alcanza 3 micras. Su crecimiento se da usualmente en temperaturas entre 30 a 37 grados, en ambientes aerobios o anaerobios. En condiciones anaerobias no produce síntesis de biolaceína, que lo vamos a mencionar más adelante. Y fue descubierto por primera vez en 1976 en las orillas y en las aguas del Río Negro en Brasil. Esto llevó al análisis de las propiedades del pigmento que produce, que es la biolaceína, que es de interés biotecnológico gracias a su acción in vitro contra bacterias, hongos, protozoos, virus y células tumorales. Esta es una bacteria saprófita y se encuentra en el suelo y en el agua a lo largo del planeta con una presencia predominante en regiones tropicales y subtropicales. Se cree, sin embargo, que el cambio climático ha aumentado la incidencia de casos por fuera de estos ambientes. Esta es una foto del Río Negro en Brasil o Río Guainía en Colombia, en el sector que pasa por Colombia. Es largo, caudaloso, es uno de los tributarios del río Amazónicos y él es el más grande de aguas negras del mundo. Su curso alto nace en Colombia y su principal afluente en este tramo es el río Baupés. Forma un corto tramo de frontera natural con Venezuela antes de adentrarse finalmente en Brasil. Y esta imagen la quise traer, esta es una foto del encuentro de las aguas, corresponde a la confluencia del río Negro, de aguas más oscuras, casi de color negro, con el río Solimoes, de aguas más claras con tonalidad arcillosa. Esto es en Brasil. Durante 6 kilómetros las aguas de los dos ríos corren lado a lado sin mezclarse y es uno de los principales atractivos turísticos de Manaus, Brasil. Este fenómeno se produce por la diferencia de la temperatura, velocidad y densidad del agua de los dos ríos. Eh, Antes de este caso, en Colombia solo se habían descrito 2 casos. La mayoría de estos casos se presentan en el trópico, como muestra esta imagen. Y los países que más casos han descrito son India, Australia, Taiwán, Malasia y Brasil. Acá tenemos la forma de clasificación de la bacteria de acuerdo a sus características bioquímicas.
Este es fermentador de glucosa, oxidasa positivo, al igual que otras bacterias como Vibrio, Aeromonas o Plesiomonas, y no hace parte del grupo de Enterobacteriaceae, que se caracterizan por tener actividad negativa para oxidasa, con excepción de la Plesiomonas, que se caracteriza como Enterobacteriaceae y tiene oxidasa positiva. Con respecto a las características microbiológicas, este microorganismo crece en agar nutritivo, agar sangre, agar MacConkey. Las colonias son púrpura oscuras, tienen la capacidad de producción de antibióticos el microorganismo. El principal es la violaceína. Este es un pigmento hidrofóbico biosindol que se entrega a partir de vesículas de membrana externa a otras bacterias con las que compite por su nicho ecológico. Además de la violaceína, puede producir otros antibióticos como aerocianidina, aerocabina, que son útiles contra gram positivos y gram negativos, y el Aftreonam, de hecho, viene de este microorganismo que es útil contra gram negativos. A pesar de ser inofensivo contra plantas y únicamente oportunista en animales o humanos, la infección rápidamente progresa a sepsis que amenaza la vida cuando se presenta y es una entidad de difícil tratamiento. El Chromobacterium violaceum ha sido reconocido como la única especie del género por mucho tiempo. No obstante, se han propuesto más especies desde 2007, como el Chromobacterium sutsugae, Aquaticum, Hemolyticum, Piscinae, Pseudoviolaceum, Vaccini, Amazonense, Alcanivorans y Rhizorizae. La mayoría se han aislado de muestras ambientales, agua, suelo o la rizósfera, y no se han asociado a infecciones en humanos, con excepción del Chromobacterium violaceum y el Chromobacterium haemolyticum, el cual se ha aislado en cultivos de esputo y en casos de bacteriemia, como lo muestra esta tabla. Con respecto a la producción de violaceína, las especies no purpúricas son el Chromobacterium aquaticum, Haemolyticum, Alcanivorans y Rhizoriaceae. Dentro de los factores de virulencias tenemos la percepción de quórum o autoinducción. Esta bacteria incorpora una gran cantidad de mecanismos de virulencias y esta es una de ellas. Y consiste en la comunicación entre células que ayuda a las bacterias a comunicarse pues, entre sí por medio de autoinductores. Estos autoinductores son pequeñas moléculas químicas responsables de transmisión de señales de quórum entre ellos. Y la detección de quórum está mediada por dos genes, el CBI y el CBI-R. El primero es un gen de acil-homoserina lactona y este gobierna la síntesis de una molécula que es el C10HSL o N-decanoil-homoserina lactona, que es una molécula de señalización. Y el CBIR es una proteína reguladora transcripcional que gobierna la expresión génica tras la unión de este producto del CBI. Cuando se acopla la longitud de la cadena de las moléculas de acil-homoserina lactona estimula la transcripción de BioA, que es uno de los genes responsables de la síntesis de biolaceína. Cuando no existe una población umbral que produzca la cantidad suficiente de este producto, la AHAL o acilhomoserina lactona permanece en una concentración baja y esto va a retrasar la aparición de complejos receptores de señales y asimismo la producción de biolaceína. Este mecanismo es útil en el control de producción de biolaceína, pero no solo esto también, sino es útil para la formación de biopelícula y para la activación de proteínas efectoras T3SS y vesículas de membrana externa. La biopelícula es otro factor de virulencia, depende completamente de la población bacteriana y del quorum sensing. Estas biopelículas se forman y se regulan de la misma forma, dependiente de la población, mediante otro tipo de genes, y facilitan la protección de los microorganismos de una variedad de tensiones y estrés ambientales y artificiales como pH, temperatura, antimicrobianos, entre otros. La biopelícula ayuda enormemente a establecer la adhesión bacteriana y permite la supervivencia en hábitats hostiles. Como resultado, pues la destrucción de la biopelícula puede ser una etapa fundamental en el control de las infecciones bacterianas por este microorganismo. De hecho, la biopelícula se asocia a una mayor síntesis de factores de virulencia gracias a la multicapa y esto favorece la infección y hace que las bacterias sean pues más virulentas. La violaceína, otro factor de virulencia, es un pigmento violeta hidrofóbico con características antimicrobianas y da las típicas colonias de color violeta de la bacteria. La síntesis está limitada por una maquinaria de detección de quórum de la bacteria y depende también del número poblacional en el cual se encuentre. Esto da inicio a partir del operón BioABCDIE, que son varios genes, que gobierna la biosíntesis de la violaceína a partir del aminoácido triptófano. También parte, pues como lo mencionamos antes, de la enzima CBI, que va a contribuir a la formación de esta, y utiliza el triptófano como sustrato inicial, y las vías biosintéticas del bisindol pues han atraído varios interés biotecnológico debido a su capacidad terapéutica y algunas aplicaciones médicas. Esta es una imagen de cómo se da la síntesis de la violaceína. Por cada molécula se requieren de 2 moléculas de triptófano
Y mediante estas reacciones químicas que involucran varias enzimas como la BioA, BioB, BioE, BioC y BioD, se puede producir la deoxibiolaceína o la probiolaceína y eventualmente la biolaceína. En algunas etapas de esta síntesis también se puede producir, por ejemplo, el CPA. Este CPA da origen a otro tipo de antibióticos, ¿sí? Es el ácido cromopirrólico y puede dar origen a la rebecamicina y a la estaurosporina, que son otro tipo de moléculas con acción antimicrobiana que puede producir el Chromobacterium violacem. Dentro de otros de esos factores de virulencia están las vesículas de membrana externa. Son vesículas o componentes esféricos de tamaños nanométricos, varían hasta 200 nanómetros y también su síntesis depende de tensión y condiciones ambientales. Y este es un sistema de transporte multipropósito que va a beneficiar a las bacterias de muchas maneras. Por ejemplo, pueden eliminar toxinas peligrosas de estas células bacterianas, pero también la bacteria puede utilizar sus vesículas para matar a sus rivales en el nicho ecológico utilizando la biolaceína. Es decir, puede transportar la biolaceína por estas vesículas de membrana externa. La producción de estas vesículas también va a estar mediada por el sistema de quórum y también va a estar directamente asociada a la producción de biolaceína. Entre más biolaceína se produzca, más cantidad de vesículas de membrana externa se van a producir también. Dentro de los factores de virulencia y como uno de los últimos está el sistema de secreción de tipo 3. Esto va a estar codificado por unas islas de patogenicidad tipo 1 y es un factor de virulencia muy importante, sobre todo en los modelos de infección a murinos por la bacteria. Y este consiste en un complejo multiproteico que atraviesa las membranas externa e interna y utiliza ATP como fuente de energía para liberar proteínas efectoras al exterior de la célula de la bacteria y al interior de las células que está invadiendo. Una vez dentro de la célula hospedera, estos efectores aprovechan cascadas de señalización de la célula en beneficio propio. La proteína más importante efectora que se transporta por medio de este sistema es la proteína COP-E. Y esta proteína COP-E funciona como un factor de intercambio de guanina y permite el reordenamiento de la configuración de actina y la invasión de células epiteliales no fagocíticas por parte del cromobacterium. Se ha documentado en modelos de ratones y en modelos murinos que la presencia de este factor de virulencia y de la proteína COP-E se asocia a una mayor letalidad en la infección, disminuyéndose significativamente en modelos murinos en los cuales no está presente esta proteína. Dentro de la inmunopatogenia hay dos vías de eliminación, principalmente, que son la piroptosis y la citotoxicidad. En humanos y ratones se han descrito estas dos vías y empieza a partir del receptor NAIP, que es un receptor, que es una proteína inhibidora de la apoptosis de la familia de los Not-like receptors, y va a reconocer proteínas del Chromobacterium violaceum de tipo aguja y bastón del complejo T3SS, que es este mismo complejo que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior. Esto va a promover la oligomerización del inflamasoma de la proteína 4, el NLRC4, y a partir de la oligomerización de este inflamasoma, se va a activar la caspasa 1 y se va a activar la gasdermina D, que va a formar poros en la membrana de la bacteria y que en la membrana de la célula, perdón, y que va a provocar la muerte celular inflamatoria de la célula hospedera a través de piroptosis. Es decir, va a haber bastante compromiso en la membrana, pero también a través de estos poros se va a permitir la salida de interleuquina 1 y de interleuquina 18. Estas dos citoquinas van a atraer neutrófilos y células NK para la eliminación extracelular inflamatoria. Es decir, no solo se va a producir piroptosis, sino que a través de la producción de interleuquina 1, interleuquina 18 y a través de estos poros que van a permitir tanto la salida de la bacteria de la célula hospedera como la salida de interleuquina 1, interleuquina 18, se van a atraer neutrófilos y células NK para su fagocitosis y para su citotoxicidad por parte de estas células. Hay algunos estudios que han demostrado que la infección se puede controlar rápidamente mediante el inflamasoma, el NLRC4, y mediante la liberación de bacterias de los nichos intracelulares por medio de la citotoxicidad de estas células. Esta es una imagen que muestra básicamente cómo funciona eso. En la parte de la izquierda vemos cómo entra la bacteria, ¿cierto? O proteínas efectoras a través del citoplasma. El paso inicial es la activación del inflamasoma por medio de la detección del sistema de secreción de tipo 3 y el reconocimiento por parte del NAIP humano. Luego se va a activar el inflamasoma de tipo NLRC4, que lo vemos acá en la parte inferior de la imagen,
se va a escindir y activar la caspasa 1. Esto va a atraer o va a activar el dominio CARD y atraer el adaptador ASC, que van a formar un complejo inflamasómico. Va a convertirse la prointerleuquina 1 y prointerleuquina 18 formas activas. Se va a establecer poros de membrana por medio de la gasdermina y se van a atraer células inflamatorias de tipo neutrófilos y NK, ya que la bacteria puede salir por estos poros al igual que las interleuquinas. En cuanto a la presentación clínica, a pesar pues, de la amplia distribución del Chromobacterium en el Río Negro, esta es una fuente de agua potable para la población, rara vez se han descrito infecciones en humanos y la mayoría de casos ocurren en personas inmunocomprometidas o en niños. Y se sugirió que esto estaba relacionado con la falta de algunos sistemas de invasión que actualmente se encuentran en otras proteobacterias, como por ejemplo Salmonella o Yersinia. La vía de transmisión más común implica la exposición de heridas y lesiones traumáticas al suelo o al agua que contengan pues, la bacteria. Y aunque son poco comunes las infecciones en humanos, pues se asocian a altas tasas de mortalidad por todos estos mecanismos de virulencia que acabamos de mencionar. Estas bacterias se van a propagar rápidamente a varios órganos, especialmente hígado, pulmones, vaso, y pueden causar sepsis, que es potencialmente letal. Debido pues, al curso rápido de la infección, un importante factor de riesgo es el tratamiento antimicrobiano inadecuado. Algunas series de casos, como esta que muestro acá, han descrito mortalidad con bacteriemia hasta el 65% y en pacientes sin bacteriemia del 35.5%. Muchos pacientes reciben terapia inadecuada antimicrobiana inicial hasta un 51 a 66% y se presenta sepsis en más de la mitad de los casos y prácticamente todos los casos que tuvieron bacteriemia tuvieron sepsis también. También se han documentado abscesos localizados en casi la mitad de los casos. O sea, realmente tiene una alta tasa de mortalidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo ambientales? Más de la mitad de los pacientes tienen factores ambientales predisponentes. Esto incluye trauma, exposición a agua, suelo, casi ahogamientos, nadados, etcétera, actividades acuáticas. Y los síntomas pueden ocurrir hasta 60 días después de la exposición. Y dentro de los factores de riesgo de los pederos se ha descrito una asociación importante con la enfermedad granulomatosa crónica y la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Por qué se asociaba esto? Principalmente porque los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica tienen alterada la producción de peróxido de hidrógeno y de otros radicales libres útiles en la acción fagocítica por deficiencia de la enzima NADPH oxidasa. Como se mencionó antes en los factores de virulencia y en la inmunopatogenia, el mecanismo inmunológico de la eliminación de la bacteria consta de dos pasos. El primero es la eliminación a través de la piroptosis por medio del inflamasoma NLRS4 y el segundo es la expulsión de la bacteria de los nichos intracelulares al espacio extracelular y de la acción fagocítica de células como neutrófilos o células NK atraídas por las citoquinas IL-18 o IL-1. El peróxido de hidrógeno necesario para la actividad fagocítica viene de dos rutas. La primera es por medio de la acción de enzimas lisosomales y la segunda por medio de la acción de la NADPH oxidasa, ya que este microorganismo, catalasa positivo, altera la producción de peróxido de hidrógeno lisosomal, queda como única vía de producción de radicales libres la vía de la NADPH oxidasa. Por lo anterior, en condiciones como enfermedad granulomatosa crónica o deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, donde hay una deficiencia de la NADPH oxidasa o de la alteración de producción de radicales libres, pues se va a anular también esta vía y a aumentar de manera considerable la susceptibilidad a infecciones por estos microorganismos. No solo eso, sino que también se ha descrito que la vía de la NADPH oxidasa se relaciona directamente con la regulación del inflamasoma, por lo que también se vería afectado el mecanismo de eliminación de la bacteria por el inflamasoma NLRC4. Con respecto al perfil microbiológico, debido al número limitado de casos, los resultados de las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos van a variar mucho en algunos entornos clínicos. Aún no hay puntos de corte aportados por parte del CLSI, también por el número limitado de casos, y se ha documentado la presencia de beta-lactamasas variables y de sistemas de expulsión unidireccionales de fármacos citotóxicos desde la célula al medio extracelular. 5 clases de translocasas de expulsión o de bombas de expulsión se han descrito, entre ellas SMR, ABC, MF, MATE y el RND, que de hecho es una de las que se describe también en Pseudomonas. Por otro lado, se ha demostrado que el microorganismo puede ser susceptible en la mayoría de casos al cloranfenicol, al trimetoprimsulfametoxazol, a tetraciclinas, a ciprofloxacina y de los betalactámicos al cefepime y al imipenem.
En cuanto al pronóstico, debido al rápido curso clínico de la cromobacteriosis, un importante factor de riesgo predisponente en las infecciones por esta bacteria es el tratamiento antimicrobiano inadecuado. En algunas series, entre los pacientes que sobrevivieron, casi el 94% recibieron tratamiento antimicrobiano adecuado. O sea, este es un factor favorable, protector, haber recibido un tratamiento antimicrobiano adecuado, y es un factor de riesgo mortalidad cuando se recibe de manera inadecuada. Entre estos pacientes que sobreviven, 77% reciben regímenes con terapias combinadas, ya sea con cloranfenicol, betalactámicos, trimetoprim-sulfa, fluoroquinolonas o con alguna aminoglucosia. Y otros factores que se han asociado significativamente a alta mortalidad es la presencia de abscesos, bacteriemia, sepsis o terapias antimicrobianas por debajo de 20 días. En cuanto al tratamiento, pues se recomienda un periodo de tratamiento extenso, antimicrobianos parenterales de 2 a 4 semanas, seguidos de terapias de mantenimientos con agentes orales, como el trimetoprim-sulfa, tetraciclina o fluoroquinolonas, por 2 a 3 meses para prevenir recaída. Esto está en relación a que puede haber en alta frecuencia diseminación hematógena a órganos viscerales o complicaciones metastásicas a distancias infecciosas y recaídas infecciosas. De igual forma, se recomienda el drenaje de abscesos localizados y terapias antimicrobianas combinadas en lo posible. Esta es la representación gráfica de un enfoque innovador. Esta es una posible forma de reducir efectos nocivos de la bacteria en infecciones sistémicas y su objetivo es apuntar a dos aspectos de la patogénesis. El primero es el sistema de percepción de quórum, que mencionamos como factor virulencia y va a regular factores de virulencia adicionales. Y el segundo es el inflamasoma NLRC4 como respuesta del hospedero a la infección. Entonces, al alterar las señales de percepción de quórum que coordinan la producción de toxinas, de pigmentos y de biopelículas, pues se puede perjudicar la capacidad de causar daños y evadir defensas. Y al activar al inflamasoma NLRS4 en células hospederas, pues se puede mejorar la eliminación de la bacteria de manera intracelular al inducir piroptosis. ¿Qué molécula puede tener estas dos acciones o este tipo de actividad? Se ha planteado que el ácido palmítico tiene propiedades antisistema de percepción de quórum y propiedades proinflamatorias y proactivación de NLRC4. Hay algunos ensayos en ratones infectados con Chromobacterium violacem que han demostrado que su aplicación retrasa la muerte de estos, pero pues todavía estamos a la espera de más estudios para evaluar su eficacia y su seguridad en humanos. Puntualmente en el escenario de infección de piel y tejidos blandos por Chromobacterium violacem, eh, hice una revisión en la literatura de los casos que se han presentado en infección de piel y tejidos blandos por esta bacteria, y lo que reveló fue lo siguiente: se han descrito menos de 30 casos en adultos. Muchos de los casos de infección por Chromobacterium se dan en niños, y esto está en relación a condiciones como por ejemplo la enfermedad granulomatosa crónica que se presentan pues desde la infancia. La mayoría de los casos en adultos se presentan en hombres entre 20 y 50 años, presentan un curso agudo con una hospitalización temprana. El 44% presentaba bacteriemia, sepsis se presenta en el 51% y se ha descrito una mortalidad del 22%. Un poco menor en comparación a los casos de infecciones diferentes a piel y tejidos blandos. En cuanto al perfil de susceptibilidad antimicrobiana, se ha descrito resistencia a penicilinas, aminopenicilinas y cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación. Y el principal tratamiento que se realiza o que se le dio a estos pacientes fue terapias combinadas con carbapenémicos y quinolonas. Casi la mitad de estos pacientes presentan bacteriemia y o sepsis, ¿sí? Entonces hay una alta tasa de riesgo de diseminación hematógena de la infección y de disfunción multiorgánica. Y todos los pacientes que tuvieron bacteriemia tuvieron sepsis. Y es posible que todos los pacientes que tuvieran sepsis también tuvieran bacteriemia, pero uno de estos casos no reportó la presencia de bacteriemia. De todas formas, está muy asociada la presencia de bacteriemia y sepsis eh, hasta en la mitad de los pacientes. Y la mortalidad es muy alta en presencia de cualquiera de estos dos factores de riesgo, tanto bacteriemia como sepsis. La mortalidad puede alcanzar 46 a 50% en pacientes que hacen bacteriemia o sepsis, mientras que la mortalidad es nula cuando no se presenta ninguna de estas dos, cuando no hay diseminación hematógena ni hay disfunción multiorgánica. Esto convierte a la bacteriemia y a la sepsis en el principal predictor de mortalidad en estos casos. En Colombia, antes de este caso, solo se habían descrito 2 casos de infección por Chromobacterium violacem. Concordante a lo mencionado anteriormente, estos 2 casos fatales de infección por Chromobacterium violacem presentaron bacteriemia. Y el presente caso que estamos presentando en este momento no se asoció a bacteriemia y tampoco se asoció a desenlaces fatales. Correspondería pues al primer caso no fatal de infección por Chromobacterium violacem en el país.
Y finalmente, como conclusiones, pues el Chromobacterium violaceum es un microorganismo saprófito de regiones tropicales y subtropicales. Puede eventualmente presentarse en otras regiones y probablemente está en relación al calentamiento global. Y es una causa infrecuente de infecciones en el ser humano, pero cuando se presenta, se asocia a infecciones usualmente posterior al contacto con suelo o agua contaminada y en presencia de pérdida de la continuidad de la piel. Tiene múltiples factores de virulencia, afecta principalmente a hospederos inmunocomprometidos, es decir, se puede comportar como un patógeno oportunista, y con condiciones predisponentes como por ejemplo la enfermedad granulomatosa crónica o la deficiencia por glucosa 6-fosfato deshidrogenasa por alteración en la función fagocítica. Este tiene varios mecanismos de resistencia antimicrobiana, se asocia a una alta mortalidad. Esta mortalidad es especialmente alta en presencia de bacteriemia o sepsis. Y como tratamiento se recomiendan terapias prolongadas con combinaciones terapéuticas efectivas. En los casos de infección de piel o tejidos blandos, pues no se ha reportado ningún grado de mortalidad en pacientes que no tengan bacteriemia o sepsis, por lo que hay que estar pendiente de la presencia de alguno de estos dos factores de riesgo. Eso sería todo. Muchas gracias.